y quieren título. Bueno, el título es capítulo 5. Sí. Capítulo 5 de Tiferet Israel, el Maharal. Para los que están aquí por la primera vez, bienvenidos y espero que puedan agarrar el ritmo de lo que estamos haciendo. Nos vamos a volver a explicar quién es el Maharal de Praga y qué es lo que está tratando de hacer, porque no es justo para todos los que están aquí desde el principio, pero en camino yo creo que van a poder empezar a entender un poco el estilo del Maharal de Praga del siglo XVI, uno de los rabinos, comentaristas, filósofos, figuras más importantes de los últimos 1000 años de la historia judía. Entonces, Maharal Yehuda Lewy, se llama Lewy, ¿Cómo es? Lewy, se pone en inglés, se pone así. Que en alemán o checo es como Lewy. Lobo. Lewy. Lobo. ¿Lobo? Oh, no. Era lobo. No. Ah, Leib, sí, que sí, como un león. No, lobo es un lobo. León. Sí. Muchas veces Yehuda, hablamos de esto, muchas veces Yehuda, Leib, son los dos nombres que vienen juntos, Yehuda, Leib. Yehuda como el león, porque en la Torah, Yehuda, el tribu de Jacob, se asemeja a un león. ¿Okay? Recién tuvimos una operación militar, digamos, que se llama Am Kelavi. Un pueblo como un león se levanta como león. Bueno, es de ese paso, de ese versículo en la Torah. Ok, capítulo 5. Eso es el título. Ahora, el título del título es una de las preguntas bien básicas que probablemente personas dentro del sistema de judaísmo, los que están mirando de la periferia, judíos o no judíos, preguntan. Y es cuando uno mira de la distancia al judaísmo vis-a-vis otras religiones. Estoy hablando principalmente de otras religiones monoteístas, pero otras religiones en general también. Hay una preponderancia de leyes en judaísmo, leyes que nosotros llamamos mitzvot, mandatos, ¿no? Y nuestra tradición es que, como se lee en la Torah, en los 5 libros de Moisés, son muchos mitzvot. Incluso si uno tiene quizás uno quiere tomar simplemente por una vista general de lo que está escrito en la Torah, igual sale cientos de mandatos, cientos de commandments, de mitzvot, ¿no? Mandamientos. Cientos. Entonces, nuestra tradición es que son 613 mitzvot. Y ahora, si uno dice 613 mitzvot, ¿eso es todo? Igual es mucho. Pero ¿eso es todo? No, en verdad no, porque son 613 mitzvot que forman categorías generales de otras obligaciones, ¿no es cierto? Entonces, si uno dice, bueno, hay una mitzvah en la Torah de cumplir Shabbat. Está aquí. Eso. Claro, bueno, un caso clásico, ¿no? Porque Shabbat dice, no hay que hacer melajá, no hay que trabajar en Shabbat, digamos. Hacer melajá es trabajo, digamos. Y la definición de melajá tiene 39 categorías de cosas que no se hacen en Shabbat. Pero eso no está escrito directamente en la Torah, eso es una tradición que nosotros tenemos desde
la entrega de la Torah, que cualquier trabajo constructivo hace que sea algo que no se hace en Shabbat. ¿Okay? Ahora, entonces, las categorías de esto, para los que están empezando, ya entienden que son muchas cosas que no se hacen en Shabbat. Y no son mitzvot, no son de los 613 mitzvot. Entonces, bajo del alero, digamos, de una mitzvah, de no hacer malajá en Shabbat, puede tener muchos derivados de esta ley, que igual se nutren, digamos, de la prohibición. O sea, si uno hace, no sé, y uno empieza a hacer mueble en Shabbat, entonces está haciendo una actividad que no se hace en Shabbat, y la Torah dice que no hay que hacer trabajo en Shabbat. Entonces es un derivado de la mitzvah, pero es una actividad. Entonces, en términos de actividades, hay actividades, muchas, que no se hacen, y hay muchas actividades que sí se hacen bajo de la categoría de cosas que sí se hacen, que hay que hacer. Permitidas, que son permitidas. No solo permitidas, pero imperativos, o sea, mitzvot, obligaciones. ¿No es cierto? Entonces, hay una mitzvah muy general. V'ahavta l'reacha kamocha. Hay que amar a tu prójimo como a ti mismo. Probablemente uno de los famosos, porque suena muy humanista y todo esto. Entonces, la gente que no tiene mucha conexión con la religión dice que, bueno, me gusta el judaísmo porque tiene esas cosas que a mí me hace sentido. Que está bien. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero amar a tu prójimo a ti mismo, en la definición, tiene muchos derivados. Es muy grande. Por ejemplo, enterrar a alguien, Chas v'Shalom, si alguien se muere. ¿Cómo se sabe que esto es una mitzvah? ¿Cómo se sabe que si una persona está enfermo, que es una mitzvah, podríamos decir, visitar a esa persona? A ti mismo, si tú estás enfermo, es como que quisieras que a ti te visitara, ¿no? Entonces, Claro, entonces incluye todo tipo de consideración humana que da respeto y cariño al otro. O sea, hay muchos no es que uno puede decir cualquier cosa, pero nosotros, por la tradición, nosotros hemos definido muchas cosas. Entonces, al final, ¿son 613 actividades en total? No, son mucho más. Y los que están ya empezando a estudiar halajá, que es la ley judía, saben que hay mucho. Entonces, es un sistema legalista, uno podría decir. Un sistema que tiene mucho mitzvot, para simplificar. Entonces, las personas que están mirando al judaísmo, las personas que no saben nada, entonces, bueno, no saben nada, pero las personas que empiezan a enterar de lo que dice el judaísmo, se preguntan, mira, ¿cuál es la idea de esto? ¿No? ¿Cuál es la idea? Si uno lo toma desde el punto de vista más práctico, un punto de vista más pragmático, entonces uno diría, mira, si yo entraría hoy en esta sala hoy, y yo no sé, quiero formar un grupo solidario de hacer cualquier cosa, no sé. Entonces, yo digo, mira, para ser miembro, para juntarse con este grupo de personas, tengo una lista de 400 cosas que tiene que hacer y otras 400 cosas que no tiene que hacer. Versus, si hago lo mismo y digo, mira, para ser parte de ese grupo hay 3 cosas que tienen que enfocarse y hacerlo bien. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es más efectivo? Uno diría el segundo, ¿no? Porque se puede enfocarse en esas 3 cosas, 10 cosas, ¿no?
que uno tiene que hacer y hacerlo lo mejor que pueda. ¿Están de acuerdo? Y entonces la pregunta del millón es ¿por qué tanto? Tantas cosas. O sea, déjanos como especializarnos en las 10 cosas que Dios quiere de nosotros y lo vamos a hacer bien. Pero cuando me dice miles de cosas, entonces siempre uno desde esa perspectiva dice que me voy a fallar. ¿Están conmigo? Sí, pero para así diferenciarse del resto de los pueblos, que no haya ninguna duda de que, ¿Solo para eso? bueno, También en Mishmat Korjai sale que si tuviéramos 1000 lenguas, no podríamos agradecer, si tuviéramos... Sí, es verdad. Entonces, pero igual podríamos Podríamos agradecer agradecer, por pero mucho. nunca podríamos agradecer todo lo que hace Hashem por Pero mitzvah es una forma de agradecer. No, porque se puede imaginar el mundo en el cual estamos todos muy agradecidos por todo lo que uno recibe en la vida, pero sin necesariamente tener mandamientos que te dicen lo que hay que hacer. O no hay, lo que no hay que hacer. para no salir para que tus obligaciones se mantengan siempre en un mínimo. Me refiero a cómo tu comportamiento, para que tu comportamiento, si tú tienes obligación de hacer muchísimas cosas, probablemente mantengas tu comportamiento tengas más seguridad o haya mayor certeza en todos los miembros del grupo de que ese comportamiento va a ser Ok, recuérdame tu nombre. Belu. Bedo, sí. Entonces Bedo está diciendo que es como ¿cómo se dice en inglés? Es like better safe than sorry. O sea, te voy a tirar muchas cosas y así lo más probable es que va a estar dentro de lo aceptable. Dame un segundo. Pero por otro lado, si lo analiza por otro lado, uno dice, ya, pero me está dando más oportunidad también para equivocarme. Entonces tú estás mirando desde el punto de vista positivo como, bueno, voy a probablemente tener algunas cosas que me deja más o menos enmarcado dentro del judaísmo, pero por otro lado tengo muchas cosas que me puede dificultar. Sí, pero con el paso del tiempo la gente se va elevando el nivel. Quizás sí, quizás no. Quizás no, pero Tiene que... Ok, Mauro. Yo escuché que en el cuerpo humano están divididos los huesos y los tendones, entonces que las mitzvot, la cantidad estaba conectado a eso, como para rectificar cada parte del cuerpo. Lindo. La verdad es que el Maharal había discutido eso. ¿Recuerdas que hablamos de la cantidad de mitzvot y 65 y 248. claro, los números son interesantes, pero el principio es lo que estamos buscando. Y tú estás aludiendo a un principio que el Maharal aquí va a enfatizar. Entonces, mantenga esa idea en la cabeza, porque lo vamos a tomar como algo muy serio en este capítulo. Porque en fondo el Maharal está volviendo o sea, está retomando esa idea que mencionaba, que quiere desarrollar aún más. Y en este capítulo vamos a ver cómo se aprecia un poco más, ¿ok? Porque lo que mencionas es una idea que me suena como interesante, pero tenemos que definirlo un poco más, ¿ok? ¿Usted considera que la obediencia es una forma de agradecer y conectándolo con el comportamiento? Y mi otro punto es la palabra obligación versus decisión voluntaria de hacer las cosas. O sea, como que en mi mente, no sé si estoy bien, como que una obligación es algo que yo tengo que hacer,
pero voluntariamente, o sea, cuando lo hago de corazón, o sea, si sirvo de corazón voluntario, no sé, como que ahí quiero cuadrar un poquito la cuestión de si la obediencia, comportamiento, es agradecimiento también. O sea, puede ser que uno puede canalizarlo así, pero por definición no es necesariamente así. Se puede imaginar, digamos, es interesante, pero no suficiente para explicar el fenómeno. O sea, una persona puede ser obligada a hacer algo, pero no es la manera que la persona va a agradecer necesariamente. La persona agradece cuando agradece. Agradece significa que empieza a tomar conciencia de lo que ha recibido y de cuán endeudado es a esta persona por haber dado. Pero hacer obligaciones no necesariamente se cumple por eso. Si mi señora me dice, mira, quiero que vaya a hacer esto, entonces no, lo voy a hacer para cumplir con ella, pero no es una forma de agradecerla necesariamente. Si no tiene la voluntad de hacerlo. No, bueno, incluso si tengo la voluntad, pero puede ser que tengo la voluntad para estar bien con ella, pero no necesariamente para agradecer. Puede ser. Conoce el chiste, ¿no? A ver. El marido se despierta en la mañana, hay un despelote en la casa porque los niños están así por todos lados y la señora está apenas dándole para comer, pone la mochila y el marido se va a la puerta y dice, tengo que ir a Shacharit, Shalom Bait. Eso es Shalom Bait para algunos. Claro. Mauro, ¿querías decir algo? Quería agregar, así como usted explicaba que de los 613 se empieza a dividir, también a los Bnei Noach tienen 7 que también se dividen en mucho porque son distintas las funciones. Entonces la cantidad también tiene que ver con la responsabilidad que tiene que tomar un Yudí, que tiene que tomar un Bnei Noach. Muy bien. Para hacer el trabajo el cual ha sido encomendado. Muy bien, entonces está haciendo un complemento a lo que dijiste en principio, que se trata de la numeración de la mitzvot que es para el pueblo judío. Entonces vamos a entrar en esto, ¿sí? Es que van a empezar a darse cuenta cuando estudian cada vez más Torah, que a veces uno se pone como me ha pasado muchas veces cuando era muy joven y escuchando a una persona súper elevado hablando de Torah y Mitzvot y pinta un cuadro muy interesante y al final si uno va como destilando el mensaje final, solo mirando el mensaje aparece como muchos otros mensajes. Lo que pasa es que toda la diferencia es cómo llegaste a eso, que tiene que ver un poco con este tema, ¿no? Que la variedad, la consideración de que hay distintas formas de cómo llegar a una verdad, es un poco de lo que tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces, tú estás apuntando a un tema y nosotros estamos acercándose a ese tema o a esa explicación o ese principio desde ese punto de vista. Cuando uno escucha desde una vía, entonces tiene una perspectiva. Y cuando se introduce desde otra perspectiva, entonces tiene otra dimensión. Mucho en la Torah, cuando hablas de grandes verdades, es importante entender que hay distintos acercamientos a esas verdades. No hay una verdad que tiene una forma de entenderla. Porque si una verdad es muy grande, entonces abarca mucho de la vida. Abarca muchos temas, muchos aspectos. Y la Torah aprovecha eso mucho. ¿Se puede llegar de muchas formas? Eso es lo que estoy diciendo. Que ahora estamos abordando un tema que tiene que ver con mitzvot, preguntando una pregunta. La pregunta es, ¿por qué hay tantas mitzvot? ¿Por qué tantas? Uno puede hacer un argumento muy fundado, racional, que dice, yo preferiría irse a un club donde hay 5 reglas
que irse a un club que tiene 400 reglas. Porque en el club de 400 reglas, alguien siempre te va a pillar haciendo algo que no te corresponde hacer. Eso es una manera de pensar. Mientras que cuando estoy en el club que tiene 5 reglas, entonces puedo prepararse y hacer siempre esto bien. Y cuidarse de no equivocarme, qué sé yo. ¿No? Entonces, ok, esa es la pregunta. ¿Está bien? Ok. Entonces, ahora vamos al grano un poco, porque siempre nos alargamos acá, pero quiero terminar capítulo 5. Entonces, primero que nada, el Maharal dice que no solo que lo que estoy diciendo, esa pregunta, no está considerada directamente en nuestra tradición, pero al contrario, se celebra en el dicho muy conocido que se escucha mucho en la sinagoga, una Mishnah de Hanania ben Akashia. Hanania ben Akashia era un rabino en el primer siglo de la era común, que dice, Ratza HaKadosh Baruch Hu lezakot et Israel, que Dios quería ameritar, dar mérito al pueblo judío, al pueblo de Israel. Lefikach, hir balahem Torah u'mitzvot. Sheneemar, Hashem chafetz l'man tzidko yagdil Torah v'yadir. Que esto sí es un pasuk. Que Dios quería, Dios deseaba dar al pueblo judío méritos, entonces nos aumentaba la cantidad de mitzvot. Hirba lehem Torah mitzvot. Hirba en hebreo significa que nos dio mucho. O sea, el acento es en el mucho. Por tener mucho, eso es un mérito. O sea, entonces, este dicho conocido, muy famoso, muy antiguo de la tradición judía, dice que no solamente que no estamos reconociendo la pregunta, pero estamos diciendo justo lo contrario, que es un mérito tener tantas cosas. Es un mérito. Eso sí es un mérito. Entonces, hay que explicar cuál es el mérito y eso nos va a dar, nos va a enseñar un fundamento básico en el judaísmo. ¿Okay? Esa es la idea. Okay, entonces la primera cosa, el primer approach, el primer acercamiento de ese tema está basado en el Maimónides, Rambam. Right? Okay. Siempre me puede preguntar si estoy diciendo cosas o personajes o conceptos que no se entienden. No tengo vergüenza de pararme, ¿okay? La idea es como que todo sea claro. Entonces Rambam dice en su ¿cómo se llama? En su explicación, en su comentario a la Mishnah. Entonces dice algo muy importante. Dice que la idea de tener tantas mitzvot, de tener 613 mitzvot, es que, para leerlo, כי כשקיימה דמצווה מתרי"ג מצוות כרואי כהוגן ולא שטף עם כוונתם מכוונות העולם אלא שיעשינו אותם מאהבה כמו שביארתי לו, הנה זכה לחיי העולם הבא. ¿Cuál es la idea de todo? ¿Cuál es el mérito de que estamos hablando? La eternidad. O sea, una persona puede pasar por ese mundo y no llegar a la eternidad. Uno puede vivir para comer pizza y no está conectado con nada. O peor que comer pizza. Puede hacer cosas terribles y no está conectado con nada. Y bueno, lo que va a pasar con esta persona no sabemos, pero no está conectado con el mundo por venir. El mundo por venir es el mundo que está esperando para las personas que entienden que hay una trascendencia de ese mundo y nosotros estamos tratando de conectarse con esa trascendencia. ¿No? Entonces dice el Rambam, ¿cómo se hace? Dice el Rambam, por lo menos una vez en la vida, que en un momento en la vida una persona haga un acto de mitzvah sin interés alguno por su propio bien, esa persona amerita el mundo por venir. Por lo tanto,
tanta selección, tanta variedad, porque cuando hay mucha variedad, cada persona en el mundo de alguna manera va a conectarse mejor con una cosa y va a hacer esa cosa, va a tener muchas más oportunidades y va a hacer una cosa por lo menos bien, como corresponde. Y por lo tanto, al pueblo de Israel es un tremendo mérito, porque cada uno va a poder ameritar el mundo por venir conectándose por lo menos desinteresadamente con una mitzvah y así está conectado con el mundo por venir. Eso es lo que dice Rambam, ya. A ver, o sea, dar una situación. Si una persona dice, no, esto lo voy a hacer solamente para servir a Kadosh Baruj Hu, y realmente lo hace con esa intención, pero después tiene agrado de eso, el agrado no cuenta como también lo hace para sentir ese regocijo. Sí, lo que ay, recuérdame tu nombre. Yekutiel. Lo que Yekutiel está diciendo es un muy importante punto. Va más allá de lo que vamos a hablar hoy. Entonces vamos a dejar la mayoría de esa discusión para otro momento. Pero Yekutiel nos está recordando que conocer lo que es lishma, la palabra en hebreo para hablar de un acto sin interés propio. Un acto desinteresado. Un acto desinteresado uno puede analizar profundamente y no es tan fácil de identificar un acto que es 100% desinteresado. 100% desinteresado. O sea, uno puede decir más desinteresado que interesado. No sé. A veces hay actos que tienen una connotación muy egoísta. Una persona viene a tu oficina para juntar plata para huérfanos. Ahora tú no tienes la menor interés en dar tzedakah, pero en la oficina contigo son otros CEOs, gente importante de otra cosa, y tú quieres demostrar que eres una buena persona para que ellos inviertan contigo y qué sé yo. Se puede imaginar miles de casos así, que la verdad, la motivación principal es simplemente por ellos, no está pensando en los huérfanos. Entonces eso es como 95% por sus propios intereses y 95% por su propio interés. Pero un acto desinteresado nunca se va a poder realizar. Siempre hay un mínimo interés por algo. Es lo que Yekutiel estaba diciendo. Está diciendo que si uno empieza a cuestionar la motivación propia de cada persona, uno se da cuenta que quizás la verdad es que siempre hacemos las cosas. Sí. Digo, no estoy haciendo una asserción, pero estoy diciendo que existe motivación 100% pura. Y cuando hablamos de Lishma aquí, ¿estamos hablando de ese nivel de pureza? ¿O estamos hablando de algo mayormente desinteresado? Bueno, déjame como decirte que para otro momento. Es un tema muy interesante. Pero por mientras, nosotros vamos a aceptar la definición de un acto desinteresado. Uno hace una mitzvah, l'shem shamayim. Una persona está ahí poniendo tefilín en la mañana. Hay alguien a la izquierda, a la derecha, no hay nadie. ¿Alguien va a saber que puso tefilín hoy? No. ¿Por qué está poniendo tefilín? Porque cree que eso es lo que Dios quiere de él y está poniendo tefilín. No va a decir nada a nadie va a ver su cosa en el piel. No, nadie va a saber. ¿Por qué está poniéndolo? Entonces uno va a decir, pero eso no es desinteresado porque está poniendo tefilín, porque ayer puso tefilín. Y antes de ayer puso tefilín y toda su vida está poniendo tefilín, entonces es como una rutina. Puede ser que sí, puede ser que no. De eso no, o sea, eso es nuestro desafío cada vez que hacemos mitzvot.
Por eso hay tantas cosas que hacemos antes de hacer mitzvot, como una braja, por ejemplo. La braja nos intenciona, nos hace pensar, nos concentra en el propósito de por qué estamos haciendo esto. L'shem yichud kudsho bichud, ustedes están haciendo nada más. O sea, entonces uno trata de... Por eso grandes personajes, a veces incluso en mitzvot, que normalmente se hace juntos, tenían la práctica de hacerlos separados como solos. Para no tener otra motivación de hacer una mitzvah que todos te están mirando, que sí yo. O sea, bueno, dejámoslo así, ¿ok? Es como muy interesante. Pero por mientras uno hace una mitzvah, le shem por las razones importantes, por las razones principales, uno está conectando con Olam Haba, dice el Rambam, tienes tu entrada. Listo. Ok. Ahora, de hecho, se trae una Gemara sobre esto. Vamos a mencionarlo rápidamente. El Rav de Reb Hanani ben Tradion, Reb Hanani ben Tradion era un rabino que importante, de nuevo, el primer siglo antes de era común, uno de los jajamim de la Mishnah, ¿no? Ahora, desafortunadamente se hizo famoso por ser uno de los 10 mártires, ¿no? que Roma, primer siglo del era común, no antes de era común, que fue asesinado brutalmente en fuego. O sea, el primer auto de fe que nosotros conocemos en la historia del judaísmo. ¿Ok? El punto es que el Rav de él dijo, Reb Hanina ben Tradion, cuando era joven, preguntaba a su Rav, dijo, Ma ani l'chai olam haba. ¿Voy a poder ameritar irse al mundo por venir? Le pregunta a su Rav. Es una pregunta que nos gustaría preguntar a alguien grande, ¿no? Entonces su Rav le dijo, Klum ma'aseh bal yadcha. Quizás te ha tocado hacer un acto meritorio en tu vida. Le pregunta un tzadik así. Entonces, ¿qué es lo que le dice? Le dice que en fondo hay dos versiones de la historia, pero dice que tenía fondos, él estaba recaudando fondos para los pobres y tenía sus propios fondos de Purim, ¿no? De Purim, para la ciudad de Purim, mezclado con un poco de eso mezclado con, o sea, su plata propia, en esa plata estaba mezclado plata para los pobres. Entonces, ¿qué es lo que él dice? Yo pasé todos los pobres. O sea, en fondo, se quedó sin plata para su Purim, ¿no? Nosotros conocemos que Purim es un día en el cual se hace grande fiesta y, bueno, y vuelve a la casa y dice, señora, no hay plata. Lo pasé todos los pobres, ¿ok? Eso es algo que él encontró, puede ser que sea meritorio, y le dijo a su Rav, y su Rav le dijo, con eso ameritaste, o sea, se amerita irse a Olam Haba. Ok, esa historia necesita análisis, pero lo que el Rambam, lo que Maimonides dice es que veamos de esa historia, que en fondo una persona que hace un acto desinteresadamente, incluso pasar a un pobre tzedakah, especialmente de esta forma, cuando en verdad estaba por perder mucho, porque en verdad podía haber hecho un cálculo, mira cuánta plata probablemente era mía, cuánta plata era probablemente de los pobres, y hacer un cálculo. Pasó todos los pobres en ese momento muy difícil. Entonces le dice, el Rambam analiza ese Gemara y dice, oye,
¿Qué es lo que vemos? Que cuando una persona hace una sola mitzvah incluso, pero lo hace bien, entonces amerita el mundo por venir. ¿Ok? Ese es más o menos el Rambam. Ahora, el Maharal cuestiona lo que dice el Rambam. ¿Y cómo lo cuestiona? Le dice, mira, ¿qué es lo que estudiamos en nuestra tradición cuando se trata de Rosh Hashanah? Rosh Hashanah es el día del juicio, ¿no? ¿Y qué dice el día del juicio? El día del juicio dice, mira, vamos a poner todo lo que has hecho en un balance. Entonces una persona que tiene mayormente cosas malas, bueno, desafortunadamente se juzga como un rasha. Y si el contrario, al contrario. Entonces, ese balance está hecho todos los años para ver cuál es el estatus de esa persona vis-a-vis el mundo por venir, que es la porción de cada persona. Entonces, ¿amerita el mundo por venir o no? Entonces, la Gemara dice que no es simplemente, ¿cómo se puede simplificar todo? Que si es que en algún momento de tu vida hiciste un acto, entonces podemos olvidarse de todo lo demás. Tiene toda una historia. Imagínate bueno, Chile dicen Paco, un policía te pilla haciendo, ¿cómo se llama? En una infracción. Y tú dices, mira, tengo un récord como mayormente limpio. Y el policía dice, no me importa, porque ahora hiciste algo grave. Entonces en la esquema de todo, entonces eres una persona que ha hecho una infracción y tiene que pagar o tiene que ir a la cárcel, lo que sea. ¿No es cierto? Entonces no se puede decir ya, pero una vez no tenía que pararme en el semáforo, fue la mitad de la noche a las 3 de la mañana y me puse ahí, obedecí exactamente las leyes, lishma. Lo hice l'shem, por desinteresadamente cumplí la ley. Entonces, ahora no tengo ninguna infracción, debe ser como, no me puede dar ninguna infracción. No, es cada cosa, o sea, ¿qué tiene que ver? Entonces, en la Gemara dicen, en el composite, en el compuesto de toda la persona, es lo que tenemos que hablar cuando se trata si la persona va a meditar el mundo por venir. No sé si ha hecho una cosa buena, l'shem shamayim. Buena pregunta, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué quiere decir el Rambam con eso? Pero se puede ver igual al revés. O sea, por muchos pequeños actos malos y de repente uno bueno. O sea, por ejemplo, lo que dice ahí... Es como ¿qué? Pero o sea, ¿qué pasa con el balance? Dice de que ¿qué pesa más? ¿Un kilo de plumas? ¿Un kilo de clavos? Un kilo de clavos pesa más, o que son menos, y un kilo de plumas necesita un montón de plumas. Entonces, que el kilo de plumas sean muchos mitzvot o muchas averot, y se pueden cambiar como... ¿Pero cómo sabes esto? O sea, ¿cómo sabes cómo funciona bueno, es una idea, obviamente. Un comentario, una acotación. Estamos estudiando Mesilat Yesharim y habla que el justo normalmente en ocasiones hace cosas por el hecho de la recompensa, y el Hassid hace las cosas ya sin el deseo de recibir nada. Por servicio a Hashem. Eso se trata de la motivación pura. Sí, absolutamente. Pero vos decís tipo por un servicio a Hashem. Sí, yo por eso le comentaba al principio respecto a la palabra obligación, o hacer las cosas ya voluntariamente, ya sin el sí, esa es la idea. Esa era la idea. Esa es la idea. Desinteresada. Pero aparte, o sea, independientemente de esto, nosotros tenemos un problema. Porque sea lo que sea, nosotros nos quedamos con la pregunta, ¿por qué tanta mitzvah? Claro. ¿Okay? Ese es el punto. Entonces, según el Rambam está diciendo, estamos estudiando filosofía, pero estamos entrando un poco en como si fuera Gemara.
Según el Rambam, toda la preponderancia de mitzvot es para que tengas una oportunidad. Ping, pum, entrada. Dice Amaral, no entiendo, porque el compuesto, el entero de la persona es lo que se juzga. Y el entero tiene mayores oportunidades de equivocarse, como hablamos al principio. Y eso es exactamente lo que dice la Gemara. La Gemara, todos los actos de la persona se ponen en el balance en Rosh Hashanah. Entonces se juzga a toda la persona, no si ha hecho una cosa. Entonces, en defensa del Rambam, ¿no es cierto? Dice Amaral probablemente lo que quiso decir el Rambam. Y es lo siguiente, el Rambam no está hablando de todo, no está hablando de la totalidad de la persona, pero está diciendo que si la Torah está llena de oportunidades para conectarnos con algo que la persona puede hacer desinteresadamente, si la persona lo hace, tiene el mérito de entrar en el mundo por venir, porque está tocando la eternidad. Ahora, ¿qué pasa con el resto de la vida? No estamos hablando de esto. Si tenemos que suponer que no ha hecho nada malo, lo vamos a suponer. No ha hecho nada, digamos, da lo mismo para el Rambam no está hablando de la totalidad de la persona. Está diciendo que las oportunidades que la Torah nos da para conectarnos con algo trascendental son muchas. Y por lo tanto, qué bueno que eso es lo que estamos celebrando. HaKadosh Baruch Hu, Zakot et Israel, por lo tanto, nos ha dado tantas oportunidades. Pero puede ser que la persona pierda esa oportunidad si se equivoca y si se pone malo, ¿no? Ok, bueno, de eso no estamos hablando de esto. Ahora, dice Amaral, puede ser que eso es como viable, como una explicación de lo que está pasando, pero Amaral dice que no me gusta eso. Ahora, Amaral vivía 300 años después del Rambam, pero respetuosamente se puede discutir, ¿no? Como siempre. Respetuosamente él le dice al Rambam como, mira, no tiene que hacer una gran cosa para que la persona amerita al mundo por venir. Porque puede ser que no hace el acto así tan desinteresadamente. Lo hace una mitzvah. Si me está explicando que en tu imaginación está imaginando a una persona que no ha hecho nada malo, ¿y qué es lo que le va a dar un mérito para el mundo por venir? Que haga una mitzvah. ¿Cómo lo hizo? Súper desinteresadamente, poco desinteresadamente, ¿qué importa? Eso es, él cita un Gemara en Kiddushin. Kolos a mitzvah achas, mitivalo, marichalo, yamav nochal haaretz. Un pasuk en Gemara, en Kiddushin, que dice que una persona que hace una mitzvah amerita mucho por hacer esa mitzvah. Y no habla el nivel de hacer la mitzvah. Ahora el Rambam por sí mismo, si el Rambam estaría al lado del Maharal, estarían discutiendo esto. Maharal, o sea, el Rambam es bueno, sin entrar en eso, el Rambam mantuviera su posición, diciendo que la verdad es que uno tiene que hacer una mitzvah desinteresadamente para que se conecte en verdad con el mundo por venir. ¿Okay? El Maharal dice que no es necesario, solo no destruirse por hacer cosas malas. Si uno hace una mitzvah con tremenda lishma, poco lishma, da lo mismo. Ok. Y eso da a la posición del Maharal. Ok. El Maharal da la segunda posición, o sea, la segunda respuesta a esa pregunta. Y eso tiene que ver con lo que Mauro estaba insinuando antes. Recuerda que el Maharal, en los primeros capítulos de este libro de Tiferet Israel, trataba de explicar un concepto bien profundo que tiene que ver con, sus palabras son Israel Muhanim el HaTorah, que es difícil de explicar porque la palabra literalmente significa que Israel
Muhanim, están listos para la Torah. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, él dice, ¿qué pasa con judíos que viven afuera de Israel? Pues, hoy en día no tenemos Beit HaMikdash, nos falta mucho mitzvot. Hay muchos mitzvot en la Torah que están conectados directamente con el templo, y no tenemos templo. Hay muchos mitzvot que tienen que ver con Kohanim, y no hay Kohanim acá. Yo no soy Kohen, entonces, como me va a faltar todo ese mitzvot que tiene que ver con Kohanim. Y entonces vamos a decir, dice, Chas v'shalom lomer davar kazeh, lo yeh lanu chelek b'otam mitzvot shel nucha l'kaim. Entonces, no tenemos, ¿cuál es la relación de una persona que no es Kohen a una mitzvah que es para el Kohen? Y muchos mitzvot que son para la Corte Suprema. Entonces, esa mitzvot que no me va a tocar nunca, entonces no tengo ninguna relación con ese mitzvot. O sea, ¿de qué estamos hablando? Que dice que a Dios quería dar mérito al pueblo judío, si en verdad los mitzvot, si uno hace un breakdown, uno va a ver que los mitzvot se entregan particularmente a grupos particulares, pero no a todos igual. Entonces, el Maharal dice así. El Maharal también había hablado de una persona que fallece joven y no hablamos de eso también en los capítulos anteriores. Entonces dice así, זה אינו, סוף סוף מרוויח בזה ידי שיש לו הכנה לתורה שיש בה מצוות הרבה, כי הדבר הזה שאפשר יקיים במצוות לא יקיים דבר זה, הוא שוקל, כי אולי יקיים ויזכה, וקיים לדבר שהוא שוקל, Lo que quiere decir es así, que ese concepto de moral es como hablar de una persona que está en el ejército y una persona que no está en el ejército. Entonces uno tiene dos ciudadanos, ¿no? Tiene un ciudadano militar o un policía y tiene un ciudadano así nomás. ¿Quién más representa los valores del país? ¿El hombre militar, se supone, o el ciudadano X? Los dos cumplen la ley, ¿no es cierto? Digamos, no hacen cosas malas y qué sé yo. Pero ¿por qué cuando miramos a la persona que es policía o una persona militar, nosotros decimos, porque él tiene como trabajo, no solo como trabajo, pero como definición, servir y representar todos los valores que es su país. Es un ejemplo. Bueno, entonces lo miramos y por lo tanto, mucho peor cuando esa persona empieza a hacer cosas en contra de su propio... O sea, porque él está representando. Ahora, representar, tiene que imaginar una palabra que es mucho más profundo. Claro, entonces Maharal dice, Muhanim la Torah significa que cada judío o cada persona que acepta mitzvot, si viene y se convierte, lo que sea, y acepta mitzvot, esa persona está diciendo, yo estoy aquí en este mundo como representante de todo esto, de todo lo que dice la Torah. Y por lo tanto es un emisario de la Torah y es Muhan el HaTorah, significa que él es simplemente una extensión de lo que es la Torah. Eso no significa que necesariamente tiene que cumplir todas las cosas y los mandamientos en la Torah, porque muchas veces internamente en la Torah no es posible para él cumplirlo, como hablamos. Y por lo tanto, lo que quiere decir los sabios cuando dice que el aumento de mitzvot para el judío es un gran mérito para el Israel, para Bnei Israel, es que nosotros queremos, o sea, Dios hace lo que Dios hace, qué sé yo. Lo más importante para los judíos es decir, lo que nosotros tenemos revelado en la Torah, a pesar de que sean muchas cosas, muchos preceptos, muchos conceptos, quizás no conozco a todos, pero todo lo que sea, lo acepto y lo represento.
Naase v'nishma, como en la entrega de la Torah misma. Bnei Israel dijo, Naase v'nishma. Porque nosotros entendemos que la fuente de todo esto es Dios. Entonces la fuente es Dios. Dios tiene mucho que decir, digamos. Tiene no mucho que decir, tiene todo que decir. Y nosotros tratamos de ser los vehículos que realizan lo más posible lo que Hashem quiere decir al mundo. Y por lo tanto, los principios en la Torah que se representan una cornucopia de ideas, una explosión de actividades y muchas otras cosas que entre medio, y mitzvot, y drabanan, y desarrollo, nosotros estamos llevando a los hombros todo esto. Por lo tanto, dice, por ejemplo, que una persona que se acerca al judaísmo y quiere ser un ger, entonces le dice, mira, eso es lo que dice la Torah. Si dicen, estoy bien con toda la Torah menos esto, No puede. no se acepta. ¿Por qué no se acepta? Porque, bueno, es un club que tiene que ser súper obediente. No, porque está diciendo que yo al final soy el árbitro de lo que es correcto o incorrecto y no estoy relacionándome con el creador. No sé, no, en verdad no creo que esta revelación venía de Dios, sino que es para el ser humano juzgar si le da sentido o no le da sentido. Si no me da sentido, no lo voy a hacer. Entonces, y el contrario, si la persona dice, mira, yo he estudiado mucho en la Torah, no conozco toda la Torah, pero en base de mi propia experiencia, en base de las personas que reconozco, que son personas importantes, en base del respeto que tengo para la religión judía, en base de mi entendimiento de lo que es Dios, en base de la profundidad que tengo en mi vida de la conexión con lo divino, estoy dispuesto a aceptar todo lo que dice la Torah. Se va a complicar, por supuesto, pero en la realización de cada cosa una persona se complica, ¿no? Nadie dice que es fácil. Pero el punto es que tiene acá en los hombros la representación de todo. Y por lo tanto dice el Maharal, Am Israel Muhan el la Torah. Y esto es el mérito. Entonces dice, la persona puede equivocarse en muchas cosas. Ok, es verdad. Pero si yo soy papá, y los sabios trataban de explicar esa idea muchas veces, porque es complicado para un papá. Pero yo soy papá, yo sé mucho más que el niño. Ahora, yo quiero dar todo al niño, no un poco, quiero darle todo. El niño dice, mira, no quiero tanta responsabilidad. Pero tú como papá sabes que cuando le pasa toda la responsabilidad, él va a ser la mejor persona que pueda. Si no le da la responsabilidad, va a quedarse como mediocre o peor. Entonces, no tiene opción, tiene que darle todo. El niño puede equivocarse y puede eso, pero siempre va a tener la posibilidad de rectificar lo que ha hecho, que sí, pero esa lucha es mucho mejor darle todo y que él lidia con la responsabilidad que simplemente cortarlo en principio y pasarlo la mitad. Entonces Dios es lo mismo, él dice, mira, podría haber dado 3 mitzvot al pueblo judío, ¿no? Pero con eso no hubiese recibido la revelación completa de lo que una persona puede llegar a hacer en este mundo. ¿Cómo voy a hacer esto a mis hijos? Tengo que darle todo. Entonces le pasa todo y uno simplemente por representar eso en el mundo es un gran mérito, porque simplemente tener la conciencia de esto le da a la persona el mérito de llegar al mundo por venir, porque está conectándose así con lo eterno. Está conectándose que nosotros aquí en este mundo, estamos aquí para representar Dios en el mundo. Y si yo estoy aquí para representar Dios en el mundo, you better have a lot to say. Tiene que decir, por eso los judíos no paran de hablar. Porque tenemos muchas cosas que decir. ¿Y por qué tenemos muchas cosas que decir? Porque estamos influidos, estamos impregnados con las ideas que son infinitas de la Torah. Y por lo tanto, las opciones y las posibilidades son infinitas.
Y por lo tanto, la creatividad del pueblo judío sigue siendo constantemente una fuente de creatividad. Porque estamos aquí, si la persona es consciente de eso o no, ojalá que sea consciente, de que estamos aquí para representar lo que Dios es. Para otras religiones, Dios, por el hecho que está hecho por ser humano, entonces el ser humano es un animal político. Entonces los cristianos, por ejemplo, dijeron, mira, vamos a minimizar la Torah y hacerlo así para que sea más comestible para el ser humano. Entonces sacamos esto, sacamos el otro. En principio fueron todos judíos. Entonces sacamos y ya al final tiene que creer. Mira, si crees eso es suficiente. Y imagínate si yo soy el papá y yo tengo un hijo, le he pasado toda mi riqueza, todas mis propiedades, todo lo que soy, todas mis ideas, todos mis libros, y que él lo quiere pasar a su hijo. Entonces dice, mira, toma ese libro del abuelo y con eso es suficiente. Imagínate el abuelo mirando este evento. O sea, ¿cómo? A ver, ¿quién eres tú para cortar? O sea, O sea, al final, el hijo en este caso está decidiendo cuál es la esencia de Dios. ¿Quién? Tiene que ser una conducta. Tiene que conducir. No es la palabra conducta. Sí, a través de ti tiene que ser como ves todos los ríos, como decimos, que seamos como un Nahal. Nahal es un Río. No, pero el Nahal es Canal. Un canal. No, Vangileinu Hashem Elokeinu, nosotros rezamos en Shabbat, que Hashem nos ayuda a hacer canales. Queremos que todo lo que es Torah y judaísmo pasa por nosotros. Pero que no somos un filtro. Que no seamos un filtro, que seamos un cli, que seamos un vasija suficientemente grande que puede recibir y transmitir. Pero de una persona dice, no, eso sí, eso no, a ver. ¿Quién te pidió ser un filtro de esa cosa? O sea, en fondo está haciéndolo de tu imagen. O sea, y de esa manera estás cortando a Dios de la foto. Entonces eso es lo que marca la gran diferencia entre judaísmo y otras religiones. Entonces la próxima vez que alguien te pregunta, oye, los judíos están enredados, los judíos están tan complicados, los judíos. Si yo le pregunto, mira, ¿qué hace un judío durante el día? Bueno, se despierta en la mañana, se lava las manos y después se pone tzitzit y después se va así y después tiene que tener conciencia de eso, de lo otro, y está rezando y después está haciendo una brajá, después tiene que mirar si eso lo pasa y los negocios tiene que hacerlo bien, así, y no robar, y después tiene Shabbat, y después viene y Hag. No se puede explicar a otra persona qué hace un judío. Pero dice, pero tengo un amigo cristiano que me dice, mira, todo tiene que creer. Jesús te va a salvar. Eso es suficiente. Y con eso basta. Entonces yo, escuchando eso como de afuera, diría, ¿eso es lo único que Dios tiene que decir? ¿Creer? Bueno, entonces tiene poco que decir. En fondo, entonces, ¿quién llena el vacío? Yo. Porque Dios tiene muy poco que decir. Entonces yo soy el árbitro. Entonces nunca vamos a cansar como pueblo judío de seguir llenando este vacío con lo que hemos recibido de la Torah. Porque queremos escuchar Kol Hashem, queremos escuchar su voz, queremos escuchar de la Torah su voz, queremos que Él llene el espacio, no nosotros. Ok. הרבה más. No, estamos hablando del número exacto.
No, como Mauro dijo, tiene pero toda esa enumeración que hablamos antes del Maral se trata de un número que abarca como la completitud de las cosas y las opciones, de alguna manera. O sea, días del sol, ¿no? 365 días del sol. Entonces se trata del tiempo, ¿no? 248 del hombre. Entonces, en fondo, las actividades humanas totalmente se abarcan en la mitzvot de la Torah. Son alusiones, o sea, son insinuaciones de esa idea, de que se abarcan a todo. Y si nosotros nos vemos Torah en algo es porque no hemos podido entender el derivado. Pero el derivado está para nosotros descubrir. ¿Me entiendes? Entonces, a veces se ve súper banal. Que una persona dice, tenemos cosas, ¿cómo se abrocha los bueno, se hace con la derecha, con la izquierda. ¿Qué importa? Entonces, un judío no religioso que me ha tocado mucho en la vida. De hecho, cuando tenía 17 años, estamos recaudando plata para alguna causa en Israel. Y la persona muy rica, un judío muy lejano, me dice, mira, no hablamos de plata ahora, quiero hablar con usted como Bajei Yeshiva. Entonces me dice, mira, ahora viene Pesach. ¿Tú crees que a Dios le importa si pongo un pedazo de hametz en la boca? ¿No tiene nada mejor que hacer que fijar en qué estoy comiendo yo? Ahora, un niño de 16 años, me quedé, ¿qué voy a poder decir? No recuerdo la pregunta, no recuerdo lo que dije. Porque eso es una mirada que entiende que Dios no es suficiente para todas esas cosas, ¿no? El nombre que nosotros tenemos en la mezuzá, Shin Dalet Yud, Shat, Dai, okay? Shin Dai. Dai significa que es justamente esa idea, que Él es Dai, o sea que no acorta a las posibilidades de Dios, porque tú no puedes imaginar cómo puede ser. Dai, Él es suficiente para todo lo que tú puedes imaginar. Entonces tú no entiendes, bueno, una cosa tan insignificante, ¿qué tiene que ver esto con la eternidad, con lo importante del mundo? Lo importante acá es que Dios está llenando el vacío con ideas y con conceptos que si eres capaz, tú puedes como ver, en vez de una cosa banal, tú vas a poder ver dónde está conectada esa acción con la eternidad. Y eso no es nuestro trabajo. Pero decirlo, mira, no, yo no entiendo, se ve súper insignificante. Y dejarlo insignificante significa que hay un hueco en el mundo que no tiene significancias. Nosotros estamos aquí para elevar todo, no para dejar todo al lado. Y eso es la gracia de ser judío. Entonces, un judío siempre tiene cosas, una idea, mira eso. Mira, ¿quién ha inventado? ¿Qué pueblo puede decir que después de una desgracia que nos ha pasado a muchos, nosotros somos capaces de seguir adelante? ¿Por qué nosotros seguimos adelante? Porque tenemos tantas formas de pensar cómo Dios maneja el mundo, entonces tenemos cosas que nos ayudan a abarcar una tragedia incluso. Y eso nos da fuerza para poder seguir. Pero si uno se queda, a veces me toca como irse me ha tocado, desafortunadamente, al shivot, a duelos. Gente que ha perdido seres cercanos. Y no tiene ningún aprendizaje de judaísmo en la cabeza y vivía una vida cualquiera, se queda ahí en la shiva de su, lo que sea, ser querido, sin forma de pensar y de abarcar la tragedia. Entonces sacan sus propias conclusiones.
Y si cuando se introduce Dios como ser un tema ajeno para ellos, dice, ¿y dónde está Dios en todo esto? ¿Cómo Dios podía permitir? Es como tú, es que la persona, perdón, pero la persona hablando de Dios es como hablar de Saturno. O sea, no... Es como una variable en la ecuación. Claro, como alguien había dicho que Dios maneja todo, entonces, bueno, una cosa tan terrible pasó, entonces, ¿cómo Dios permitió que eso pasó? Supongo que ese tipo de preguntas sería una pregunta que se harían los paganos. ¿Por qué Zeus permite esto? O sea, me refiero que el concepto de Dios del judaísmo es lo que está explicando, que está